7 de marzo, domingo tercero de Cuaresma, del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «¿46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. En este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús discute o conversa con los judíos sobre el templo. ¿Qué es un templo? Un templo es un espacio habitado por Dios. Un templo es un edificio donde la gente va a encontrarse con Él, con Dios. Y para los judíos, templo solamente había uno, que era el templo de Jerusalén. El templo que entre los reyes David y Salomón habían construido durante 46 años y que constituía el lugar de peregrinación de todas las familias judías que iban con alguna frecuencia a ofrecer sus sacrificios en el altar. Sacrificios de acción de gracias, sacrificios de comunión, sacrificios de expiación. Y es porque ellos entendían que para encontrarse con Dios había que ir a ese sitio, y que solo en ese sitio es donde habitaba Dios, y donde habitaba su gloria, su Shekinah, decían. Pues bien, Jesús cambia nuestra manera de pensar, porque nos ayuda a entender que en adelante, desde que Él vino, el templo ya no es un sitio. El templo es una persona, y es la persona de Jesucristo. Él es el verdadero templo de Dios. En Él, como dice el autor de la carta a los Hebreos, habita la plenitud de la divinidad corporalmente, de manera que en su mirada, en su sonrisa, en los gestos de sus manos, en su corazón, podemos descubrir a Dios mismo, porque Él mismo es Dios. Fijaos que esto es un cambio extraordinario, porque significa que ya no tenemos que viajar por el mundo para encontrarnos a Dios, que ya no tenemos que ir de una ciudad a otra, de un país a otro, buscando a ver dónde está Dios. Dios está donde está Jesucristo. Él es el verdadero templo de Dios. Y al haberse quedado Él en el sacramento de la Eucaristía, donde haya un sagrario, donde esté el cuerpo de Cristo en un coponcito, por pequeño que sea, ahí está Dios mismo. Ese es el templo de Dios. Esto tiene una resonancia y una importancia extraordinaria, impresionante, y nos ayuda a entender que los edificios tienen entonces un valor relativo. Es bonito que la presencia de Cristo, que es el templo, esté rodeada con obras de arte, en edificios que tengan una gran tradición y donde se acumula mucha belleza cultural. Sí, es bonito, pero en el fondo nuestra fe no depende de eso. Donde está Cristo, ahí está Dios. Fijaos, los primeros cristianos, durante los primeros siglos, no tenían propiamente parroquias como ahora las entendemos, ni ermitas, ni catedrales, ni iglesias, sino que donde celebraban la Eucaristía, allí estaba el templo. Nosotros ahora somos muy afortunados. Hasta en el pueblo
más aislado y más pequeño, suele haber una parroquia y además una ermita. Pero en el fondo nuestra fe no se funda en edificios que tenemos que construir, en cruces que tenemos que levantar, en templos materiales que tenemos que poner en marcha. No, no, nuestra fe se funda en que donde está Cristo, ahí está Dios. Podrían destruirnos los templos, como ha sucedido en países donde la fe cristiana ha sido perseguida, y sin embargo no nos afectaría mucho. Que destruyan unas parroquias, que destruyan una catedral. Nos daría pena porque en el fondo es desprecio de los sentimientos religiosos de la gente y desprecio también de la cultura. Eso es lo que hacen los talibanes, ¿verdad? Cuando destruyen el arte sin piedad. Pero en el fondo lo más importante que hemos de conservar no son nuestros edificios bien cuidados y conservados, sino nuestra fe y la presencia de Cristo en la Eucaristía. Todavía va más lejos este asunto que hoy comentamos del templo, y es que Jesús ha querido que no solamente en Él habite la plenitud de la divinidad, sino compartir su divinidad con nosotros. ¿Qué es el bautismo? Es la consagración de un niño o de un adulto que comienza a ser templo de Dios, en cuya alma comienza a habitar Dios mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan en el alma de una persona en gracia que previamente ha sido bautizada. Esto es fortísimo, porque esto quiere decir que ni siquiera sería del todo imprescindible acercarnos a la parroquia para encontrar a Dios en el sagrario donde está la presencia eucarística, porque si en nuestro corazón vivimos en gracia, habita el Señor. Impresionan en este sentido los testimonios de tantos prisioneros católicos que no pudieron tener una capilla a su alcance, que no pudieron rezar en un reclinatorio ante el sagrario, sino que pasaron años encerrados por su fe, y sin embargo no perdieron esa fe ni esa vitalidad en su amor a Jesucristo, porque ellos mismos fueron constituidos en templo de Dios. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Cuando hoy Jesús en el Evangelio expulsa del templo de Jerusalén a los vendedores, les está haciendo entender que los lugares sagrados han de ser respetados y que en los lugares donde habita Dios ha de dejar de haber todo lo que ofenda al Señor, todo lo que no sea digno de Él. Y fijaos por qué esto tiene importancia también para nosotros. ¿Qué es la conversión a la que nos invita la Cuaresma? Es que del templo de tu corazón, donde habita Dios cuando estás en gracia, quiere Jesús echar a los vendedores de palomas, a los cambistas y a todo lo que hay en ti que en el fondo te estropea, te ensucia, te despista. Vamos a pedirle hoy al Señor, ayúdame en esta Cuaresma, Jesús, a expulsar de mi corazón, que ha sido hecho templo por el bautismo, todo lo que no es digno de ti, de manera que tú habites en mí y yo esté de esta forma unido a ti. Y ayúdame, Señor, a valorar el arte cristiano y la cultura, pero a entender que solamente tú eres el verdadero templo, tú vivo y presente en el sacramento de la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.